¿Cómo andan? Sean bienvenidos. Les pido si pueden prender sus cámaras, el que pueda, para que el orador de esta noche no se sienta tan solo. Bueno, vamos a empezar con una oración, ¿les parece? ¿Hay algún voluntario que quiera orar? Oro. Dale. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, y gracias por todas las bendiciones que nos das, por todos los cuidados. Te quiero entregar este curso bíblico para que podamos entenderlo también y podamos entender al predicador. Te pido que nos cuides, nos protejas, en tu nombre santísimo. Amén. Amén. Bueno, continuando con el estudio bíblico que estamos haciendo, el día de hoy nos estará acompañando Andy, de Perú. Así que, Andy, amigo, el tiempo restante te lo dejamos a vos. No. Bueno, estoy muy feliz nuevamente de estar aquí con ustedes. Bueno, ya estoy acostumbrado porque los veo. Bueno, en realidad es que estoy con ustedes 24/7 allí conectado. Pero espero que me puedan ver bien. ¿Sí me ven bien, no? Porque la verdad hay muchos dispositivos conectados aquí en casa. Y como que mi internet está un poco lento, pero sí se escucha, ¿no? ¿Me responden con un sí? Sí. Chévere. Chévere. Bueno, yo los veo como que un poco así robóticos, pero igual, vamos a empezar. Bueno, vamos a estudiar un tema que al inicio me pareció un poquito complicado, pero luego me pareció fácil, porque sin lugar a dudas es algo que nosotros ya conocemos. Y me da gusto que estemos aquí entre familia, amigos, ya conocidos. Saludar allí a Tito, a David, a Fanny, a Janine, a Facundo, al gran Jerry con su bonk. Bueno, vamos a empezar. Yo quiero compartir pantalla aquí con ustedes y me confirman si es que pueden ver. ¿Se ve, no? Sí. Sí. Espera que cargue. Van a disculpar a los señores que pasan ahora de la fruta. Ya, pues si quieren comprarle fruta, avisan nomás para llamar al señor de la fruta. Bueno, vamos a hablar un poquito de religiones. Existen muchas religiones, ¿no? El título de la lección es Pienso, a ver, si déjenme ver, porque tiene un nombre bien raro. Es creo, luego pienso, ¿no? Se parece un poco a la frase de René Descartes, donde dice pienso y luego existo. Un poco raro, ¿no? Bueno, aquí explica mayormente una historia de una persona que tenía un falso conocimiento de lo que era la religión, en este caso. Pero bueno, vamos a ver un poquito aquí. Cuando nosotros hablamos de religión, ¿qué se nos viene a la mente? A ver un poquito, quiero interactuar con ustedes, antes de ir ya a este ejemplo. Esto no va a ser un monólogo, sino va a ser una interacción, ¿ok? Vamos a hablar aquí entre tú y yo, que me estás mirando, entre nosotros. Quiero que actives tu micrófono, como somos amigos, con familia, que vamos a hablar. Así que tu opinión cuenta, así que si tienes alguna opinión, dila nomás. Entonces, a ver, ¿qué opinan por religión? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablan de religión? ¿Escuchan? ¿Sí me escuchan, creo? A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando hablan de religión? Tu creencia en Dios, lo que uno cree sobre algún ser superior. Ok, muy buen punto. ¿Alguien más? ¿Qué se le viene a la mente cuando hablan de religión? Las diferentes formas de adorar a Dios. Muy bien, muy bien. Particularmente cuando estaba en la escuela, religión era un culto de seriedad. Era una clase en la cual tú
te ponías serio, no estabas igual como estabas en todas las clases, sino que tenías que de alguna manera estar serio en esa clase. Yo estudié en un colegio donde no era adventista. Bueno, no era adventista, es obvio que era católico en mi primaria. Y yo tenía algunas discusiones con mi profesora de religión, porque ella enseñaba una doctrina que yo no estaba acostumbrado a escuchar, porque yo en la iglesia aprendí muchas cosas. Entonces, cuando yo estaba allí, en mi colegio se llamaba Rosa Carrera de Martos, ahora me acuerdo. Cuando yo iba, entonces la profesora comenzaba a exponer. Desde la primera clase, yo comenzaba a hacerle muchas preguntas que ella no me podía responder. Entonces, como que comenzó a suceder allí alguna molestia, porque ella tampoco me podía responder y mis amigos, pues, tenían un concepto como que la profesora no sabe mucho. Entonces, a la mitad del ciclo, del semestre, perdón, bueno, me exoneraron del curso, la profesora, bueno, dijo, ya, te voy a aprobar y si quieres no vengas a mi clase. Ah, bueno, me exoneró, salí. Este tema de religión, pues, es un tema que aparentemente cada religión que existe en este mundo nos lleva a un solo Dios, aparentemente. Pero hoy vamos a aprender una cosa un tanto distinta. Cuando nosotros vamos a este lugar de la India, sí, perdón, la India es, a ver, sí, la India, nosotros vamos a ver Siddhartha Gautama. ¿Alguien sabe quién es Siddhartha Gautama? Bueno, Siddhartha Gautama es el famoso Buda, el famoso Buda, ¿no? Cuando nosotros vamos allí a la Uttar Pradesh en la India, en un lugar se llama Uttar Pradesh en la India, vamos a encontrar los restos de Siddhartha Gautama, ¿no? Que supuestamente allí los tiene. Cuando nosotros vamos allí a la Meca, en Arabia Saudita, allí nosotros vamos a ver, allí en la Meca, allí en Arabia Saudita, nosotros vamos a ver que están los supuestos restos de Mahoma. Allí vamos a ver. Y cuando nosotros vamos a Jerusalén, a Israel, nosotros vamos a encontrar la tumba de Jesús. ¿Y saben cuál es la diferencia de la tumba de Jesús a comparación de las que hemos visto anteriormente? Es que principalmente esta, allá afuera, no es la real, ¿no? Pero allá afuera, dice, Él no está aquí, pues ha resucitado. ¿Ok? Aquí nosotros podemos ver una singularidad en la religión. Los cristianos siguen a Cristo. Por lo tanto, acá hay una base y un principio fundamental de creer que Cristo es un Dios que está vivo, resucitado. A comparación de las anteriores, ¿no? Vemos a estas religiones, es que tienen a sus dioses, supuestos dioses, que están muertos, ¿no? Ni siquiera han resucitado, ¿no? Piensan es porque ahí están sus huesos, sus restos. Ahora, Mateo capítulo 7, versículo 16 al 23. Vamos a encontrar un tema muy importante y cómo nosotros podemos reconocer a las personas que pertenecen a diferentes religiones. Y voy a pedirle a alguien que lo pueda leer, por favor. Aquí está en la pantalla. Si es que pueden leerlo, sería bueno. Me ayudan, por favor. Yo lo puedo leer. Por favor. El de arriba, de donde dice 16. Así es. Ok, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol bueno. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así es que por sus frutos los conoceréis. Sigue también la parte de abajo, por favor. Entonces dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ok, gracias, Aileen. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. La Biblia es muy clara al decir que por los frutos vamos a conocer a las personas, ¿no? Existen muchas religiones. Se dice que el 51% de la población mundial cree en Dios, dice creer en Dios. El 18% dice que no cree en un Dios. Y el 17% está indeciso. Existen muchas religiones en este mundo. ¿Será que yo les voy a hacer una pregunta ahora y yo quiero que ustedes me respondan? ¿Será que todos los caminos llevan a Dios? ¿Todas estas religiones nos llevan hacia un Dios en particular? ¿Qué dicen? ¿Todas las religiones nos llevan hacia un Dios en particular? ¿Hacia la concepción de creer en un Dios mismo? ¿Qué dicen ustedes? Porque si es así, a ver, sí, Ariadna. No, iba a decir que nos lleva a creer en un Dios, pero no en el mismo Dios, porque no es lo mismo el Dios que, por ejemplo, los budistas adoran que a nuestro Dios, el Dios verdadero. Entonces creo que es eso, que se están adorando en realidad a otros dioses que no son Dios. Bueno. ¿Alguien más? Porque si decimos que esta frase es verdad, entonces tendríamos que admitir que las creencias son imperfectas y que solamente reproducen de manera distorsionada e imperfecta los aspectos del mismo Dios. Y todas estarían simultáneamente correctas y equivocadas en determinados aspectos. Es muy interesante esta parte que menciona la lección, y dice, pero ninguna de ellas sería absolutamente confiable. O sea, si todos dicen adorar a un mismo Dios, entonces porque existen muchas religiones. ¿Me entienden? ¿No sería mejor afirmar que todos los caminos llevan hacia un mismo Dios? Y no es que Dios se adapte a nuestras propias creencias, sino es que nosotros debemos adaptarnos a sus preceptos. Y la mayoría de las religiones comete un error en particular. Es el adaptar la religión a sus propios preconceptos o a sus propios beneficios. Por ejemplo, los mandamientos son 10. Algunas religiones obvian uno de los mandamientos y solamente guardan 9. Eso es un error que mayormente cometen las religiones. Y no es que las critique, sino es que realmente están cometiendo un error, ¿no? En este aspecto, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Es imposible que un árbol malo dé buenos frutos. Ni el árbol malo, mire, perdón. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, cuando nosotros sabemos de un tema que es la verdad y queremos de alguna manera distorsionarla, hemos caído en un gravísimo error como cristianos, como aparentes cristianos. Si nosotros conocemos la verdad y ahora salimos de la iglesia verdadera y vamos hacia una iglesia o hacia una religión donde sabemos que está mal, entonces es imposible que nosotros demos buenos frutos, porque estamos yendo a un lugar equívoco. A ver, y aquí en esta yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿La religión es buena o es mala? ¿Qué dicen? Aquí no se nos hace esta pregunta. ¿Y por qué? La verdadera es buena, creo. Bueno. Depende. ¿Más? A ver, Tito, ¿por qué? Por favor. Depende.
Ricardo, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, depende porque el enfoque que le pongas, ¿no? Porque bien sabemos que en la iglesia primitiva también, de acuerdo a personas, ¿no? Los fariseos y las personas que atacaban al Señor, tenían una religión, por así decirlo, pero la enfocaban o la llevaban a un nivel o a una dirección equivocada, errónea, que según su conocimiento, su cosmovisión era bien, ¿no? Pero en realidad estaba mal. Era lo correcto, era ante los ojos del Señor, ¿no? Entonces pienso que depende, ¿no? Porque te puede afectar en buena manera, como en mala manera si lo aplicas de una manera tergiversada. Muy buen punto, Ricardo. Anteriormente tenían una cierta cantidad de, por ejemplo, los israelitas, una cierta cantidad de pasos, y si les llegaba el sábado, ellos tenían que ponerse allí, ¿no? Y adorar en ese mismo lugar. En cierta manera, la religión puede convertirse, bueno, la religión es una bendición, ¿ok? Quiero dejar en claro esto. Pero puede convertirse en una maldición cuando se pone en práctica de mala manera, ¿ok? Fíjense en esta parte. Yo puedo resumirlo en esta cosa. El objetivo, el propósito principal de la religión es unir a Dios con la humanidad. Si es que la buena religión o la religión correcta, o tú sientes que no te lleva a esa unión de Dios y la humanidad, entonces puede convertirse en una maldición para ti. Muchos tienen un concepto errado de qué es religión. Cuando nosotros sintamos la necesidad de acercarnos a Dios por medio de la religión donde yo estoy en un camino correcto. Yo les comento, cuando estuve colportando en Cajamarca, yo entré a una iglesia, no sé si era del Movimiento Misionero Mundial o la iglesia pentecostal. Había una señora que estaba al frente y ella estaba arrodillada, ¿ok? Y estaban en un silencio absoluto. Yo me senté atrás con mi compañero, arrodillados, y mirando cuál era la forma en la cual ellos adoraban. Pasaron 5 o 6 minutos y comenzaron a gritar fuertísimo, que mi compañero y yo nos asustamos. Nosotros íbamos con la intención de poder buscar a Dios allí en ese lugar y terminamos asustados, con miedo, porque había un niñito que estaba parado caminando allí, caminando por esos lugares, y esta señora se levantó, lo cogió de la cabeza y comenzó a gritar y a hacer con su mano esto: ¡sal! ¡Fuera, Satanás! Decía yo. Yo como que, ¿qué es esto, no? Yo me asusté. En vez de buscar a Dios, yo terminé asustado y salí de ese lugar, ¿no? Porque comenzaron a hacer movimientos medios extraños. La finalidad y el propósito de la religión es acercar a Dios con la humanidad. Tratar de unir a Dios con la humanidad, de restaurar esa imagen, ¿no? Por eso es que la religión puede tornarse una bendición, es una bendición, o puede tornarse una maldición si es que le damos un mal uso, una mala práctica. Un gran personaje que se llama Rui Barbosa dijo lo siguiente: toda religión asociada al gobierno de las cosas de la tierra es una religión muerta. Toda religión asociada al gobierno de las cosas de la tierra es una religión muerta. Y aquí entra a tallar un tema muy importante, que es la adoración. Cuando nosotros adoramos, no adoramos bajo nuestros propios preconceptos. Nosotros adoramos bajo el mandato divino, únicamente bajo su mandato. No existen estilos de adoración, no existen tipos de adoración, existe una sola forma de adorar, y es bajo los preceptos divinos. Pongo el simple caso de Caín y Abel. ¿Qué sucedió? Ellos habían tenido ya una formación de los mismos padres, pero ¿qué hizo Caín? Decidió seguir su propia rutina de adoración y terminó cometiendo un gravísimo error, ¿no? Y matando a su hermano. Nosotros tenemos un concepto bien claro de lo que es la adoración. En esta actualidad, si bien existe o debe existir un equilibrio entre el formalismo y el modernismo, por así decirlo, ¿no? Porque debemos adecuarnos
a las normas y al entorno en el cual estamos, la adoración sigue siendo la misma de siempre. Ahora, cuando la religión asociada con este tema llega a enfatizarse o a penetrarse ya con las cosas de la tierra, entonces es una religión muerta, como le dice Ruy Barbosa. Aquí vemos, la religión, existen muchos tipos de religión, ¿no? Pero hay 4 aspectos que deben tener en cuenta una religión correcta. Y es que lo estamos viendo allí en la pantalla. La religión verdadera debe ser presentada como cosmovisión bien desarrollada. Que no suene solo como una teoría intelectualmente atractiva, sino como práctica de vida que ofrezca justicia moral. Fíjense que este tema es muy, muy claro porque yo les comento bajo mi experiencia, yo aquí vivo rodeado de muchas personas de diferentes religiones. Está el Movimiento Misionero Mundial, están los pentecostales, están los mormones, están los testigos de Jehová, y especialmente una de ellas tiene una estrategia muy particular y atrae a muchos jóvenes. ¿Cuál es esta estrategia? Pues reúnen a muchos jóvenes, les regalan un polito blanco, luego de esto realizan una especie de meditación, luego pasan a una fiesta con luces y finalmente terminan bebiendo licor. Es interesante porque esto capta la atención de muchos jóvenes. Pero yo les pregunto, ¿será una buena estrategia la que utilizan? Por eso les digo, la verdadera religión no se presenta como una cosmovisión bien desarrollada. Bueno, la religión verdadera debe ser presentada como cosmovisión bien desarrollada que no suene solo como una teoría intelectualmente atractiva, sino como práctica de vida que ofrezca justicia moral, sentido para la existencia y una esperanza cabal. Estas son 4 características que menciona la lección de hoy. Y el cristianismo se resume básicamente en 3 facetas. Una de ellas es la creación, otra de ellas es la caída de Adán y Eva, y otra de ellas es la redención. Básicamente en estas 3 etapas se resume el cristianismo, la religión, en esta parte. Primero, el creador. Aquí tenemos algunos versículos que quiero que me ayuden a leer. Génesis 1 y 2 no lo vamos a leer por tiempo, pero quiero que me ayuden buscando Isaías 42:5. A ver si me pueden ayudar allí con Isaías 42:5. Otra persona, Mateo 19:4, por favor. Tengo Isaías. Vale. Dice, así dice Dios, el Señor, el creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y vida a los que andan por ella. Ok, Ariadna, gracias. Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él que hizo al principio varón y hembra los hizo? Okay. Efesios 3:9. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Muy bien. Y aquí yo quiero leer Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la Biblia tenemos mucha evidencia de que Dios es creador. Aquí hemos leído algunos versículos. Hay una partícula que se le llama la partícula de Dios. No sé si alguna vez lo escucharon. Yo creo que en algún momento les dije. ¿Por qué se le da este nombre a la partícula de Dios? Simplemente porque es una partícula que aparentemente es casi invisible. Y es algo que se le dio este nombre porque lo relacionan mucho con Dios. Imagínense que la ciencia afirma en esta manera que existe un Dios, creador. Y aquí nosotros nos damos cuenta, en esta parte.
hay evidencia suficiente para creer que hay un creador, que hay un Dios. También la Biblia nos muestra con respecto a la etapa de Noé. Yo les mencioné algunas veces también que existe también evidencia que hubo un diluvio. Por ejemplo, las ostras, ¿no? Las ostras, hay ostras gigantes, son una especie de conchas, pero gigantes, ¿no? Ostras, que normalmente son, cuando mueren, tienden a abrirse. Pero estas estaban cerradas y eran gigantes. Esto muestra que hubo un diluvio, ¿no? Y la ciencia lo afirma. Entonces tenemos evidencia suficiente de que existe un Dios creador. Bueno, continuamos. También existe evidencia de que ingresó el pecado. Aquí nosotros podemos ver algunos versículos. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19. Si me pueden ayudar leyéndolo, por favor. Génesis 3, 17 al 19 y otro Isaías 59, 1 y 2, por favor. Leo Génesis. Ok. Dice, y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ok. ¿Alguien que me puede ayudar con Isaías 59, 1 y 2? 59. Aquí 1 y 2. no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, sino se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Gracias, David. Y Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién fue? Allí vemos, ¿no? Por Adán y Eva. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, el ingreso del pecado también lo registra la Biblia. Ok, y aquí yo quiero que presten mucha atención, esto es un dato muy curioso. El envejecimiento es por causa del pecado. En un principio no fue que nosotros nos volvamos viejitos por naturaleza, ¿no? Sino esto es consecuencia del pecado, igualmente la altura. Imagínense, de 3 metros a pasar a medir 1,70 m, 1 metro, la mitad incluso, 1,50 m algunos. Esto es consecuencia del pecado, y eso lo muestra la Biblia. Esto es parte de lo que, de lo que Dios, o de la credibilidad de que nosotros podamos tener de un Dios. La Biblia también nos muestra, que ya no me dio el tiempo de ponerlo aquí, que Dios también restaurará todo Dios también restaurará el mundo caído. Y eso lo encontramos en Juan 1:17. No sé si me pueden ayudar allí leyendo Juan 1:17. Juan capítulo 1, versículo 17. La ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Ok, y Romanos 1:16. A ver si me puedes ayudar allí, David o Ariadna, Fanny. Romanos 1:16. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Ok, aquí nosotros vemos, y hay muchos más versículos, pero por tiempo no vamos a alcanzar a leer todos, pero este libro sagrado que es la Biblia nos nos revela lo que Dios hizo y hará para restaurar el mundo caído. Este mundo en el cual estamos será restaurado, ok, se eliminará todo completamente y volverá a ser el mismo.
La cosmovisión bíblica es una propuesta intelectualmente compleja, dice la parte de la lección, pero compatible con la realidad, y así revela coherencia en la vida cotidiana a pesar de haber muchas diferencias en relación a otras religiones. Podemos citar dos: al Dios cristiano y singular. Hay un pensador que se llama Francis Schaeffer y él afirma que siempre hubo dioses de dos tipos. Él dice que que hay dioses infinitos, como en el Oriente, y personales como en el Occidente. El Dios de la Biblia es el único infinito, personal. En consecuencia, no son las personas las que tienen que esforzarse para acercarse a Dios y agradarlo. La salvación en el cristianismo es obra de la gracia divina, su favor inmerecido que nos transforma. Esto lo menciona Efesios. Ahora, acá hay una parte muy interesante que yo pude recalcar. La iglesia que sigue a Jesús es una iglesia contracultural en este aspecto. Yo quiero tocar aquí un tema muy delicado. ¿Por qué en cierta parte la iglesia es contracultural? Si bien es cierto, vivimos en un mundo donde está lleno de maldad. Existe una cultura que está llena de elementos que van en contra del mismo cristianismo verdadero, la religión verdadera. ¿Por qué en este aspecto la religión es contracultural? Porque la religión va en contra de los elementos que van en contra de tus propios principios. Aquí nosotros debemos tener en cuenta este aspecto. En una nación secular puede elegir tolerar al cristianismo en algún grado, mientras se lo vea como una expresión de una forma de religión humana, pero no puede tolerar las defensas de la verdad del mismo. Por eso es que yo les digo que en esta parte la religión es contracultural, porque estamos hablando de la religión verdadera, que va en contra de los elementos que van en contra de tus propios principios. Ahora es cuestión tuya que tú debes analizar cuáles son esos. Hay algo que se adentró en la religión hace mucho tiempo, pero ahora está que sale a relucir más. Hay tres partes fundamentales que yo lo pude recalcar aquí. Y existen creencias religiosas que pretenden distorsionar la verdad. Uno de ellos es el sincretismo religioso. ¿Alguien de aquí escuchó qué es el sincretismo religioso? Bueno, básicamente el sincretismo religioso es mezclar la verdad con la mentira. ¿Ok? Esto es algo que se está adentrando poco a poco a la iglesia. Tratan de mezclar la verdad con las creencias falsas, ¿no? Y esas se adhieren a la iglesia. Segundo, tenemos también la verdad incompleta. Aquellos que presentan la verdad, pero a medias, no completa, sino porque choca con sus propias creencias y no les favorece. Y tercero, tenemos el relativismo, los que dicen que la verdad absoluta no existe. Pero para nosotros, la verdad absoluta es Dios. Estas son tres partes fundamentales, tres creencias que se están adentrando a la iglesia. Y debemos tener mucho cuidado. Para finalizar, hay tres preguntas que nos hacen. ¿Qué ejemplos pueden dar de cómo la religión puede ser peligrosa, tanto en el caso de fanáticos, como de propuestas? No están viendo mi pantalla, ¿no? A ver. La parte de acá. Aquí está. Tres preguntas que realiza la lección, que son las que vemos aquí. ¿Qué ejemplos puede dar de cómo la religión puede ser peligrosa, tanto en el caso de fanáticos como de propuestas religiosas equivocadas? Y yo quiero la participación de ustedes en esta oportunidad. A ver si me ayudan, por favor. ¿Qué ejemplos puede dar de cómo la religión puede ser peligrosa? ¿Cómo consideras tú este aspecto? Yo creo que un ejemplo podría ser el hecho de los mismos israelitas, ¿no? De que tenían los 10 mandamientos, pero a su vez tenían leyes morales que los restringían y se olvidaron del amor de Dios. ¿Y cuántas veces nos puede pasar a nosotros que estamos tan metidos en lo que tenemos que hacer, en lo que debemos hacer, que nos olvidamos de amar al hermano y también de amar a Dios? Como que nos vamos cerrando en lo que debemos y no en lo que es importante. Ok, muy bien. ¿Alguien más?
Hay algo que yo aprendí. Andy, yo tengo algo. Sí, Eso es, bueno, es peligrosa porque, al igual como estaba diciendo Ariana, en pocas palabras, hay personas que se enamoran de la religión y se olvidan de Dios. O sea, como se ocupan más por hacer la cosa de la iglesia que, que hacer, o sea, como hablan de Cristo, pero no hablan con Cristo. bueno, muy buen punto. Gracias por sus comentarios. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos nuestras creencias bien fundamentadas en la Biblia. De paso, la iglesia adventista es la única iglesia que tiene la fecha de nacimiento que está basada en la Biblia. Ahí está, en la época de 1844, la profecía. Como yo les mencioné, la religión se puede tornar peligrosa en este aspecto cuando te vas muy al extremo. Yo recuerdo que una vez me invitaron a predicar a una iglesia israelita. Son aquellos que se dejan crecer la barba y el cabello así todos. Se ponen una túnica de diferentes colores a veces. Cuando yo salí, bueno, ya terminó toda la ceremonia, salí, al momento de salir, obviamente por la puerta, una señora me cogió la mano y me dijo, a ti te duele la espalda. Dios me dijo que te frotes tal cosa y que mañana en la mañana te va a pasar. Yo para seguir a la corriente le dije, sí, ¿qué más? ¿Qué más le comunicó Dios? Nada más. Yo fui y me puse a pensar en lo que ella me dijo, ¿no? ¿Cómo es que la religión de ellos, de alguna manera, pretende distorsionar la verdad, afirmando que conoce lo que está sucediendo aparte de otras personas, ¿no? Que es algo como, por así decirlo, anormal. Porque yo no puedo saber qué es lo que te va a suceder a ti o lo que ya te está sucediendo si es que no me lo has dicho. De alguna manera, la religión se torna un tanto peligrosa cuando nosotros pretendemos distorsionar la verdad. Si nosotros estamos en una iglesia donde se está predicando algo que nosotros hemos estudiado en base de la Biblia, entonces nosotros tenemos el derecho de poder hablar con esa persona o con aquella persona que está hablando allí dentro de la iglesia, porque es tu iglesia verdadera, la iglesia adventista, y que tú puedas hablar y decir tu comentario sobre lo que está mal. Por el hecho de que tú pienses que no tienes ni voz ni voto, pues aquí hay un error. Aquí caemos en un problema. Un ratito, por favor. Y bueno, la tercera pregunta dice cómo encarar la afirmación de Jesús de ser la verdad. Haga una evaluación personal de esa afirmación analizando las alternativas posibles. Bueno, este ya es un caso personal. Andy, A ver, un ratito. Sí, Tito, dime. ¿puedo aportarte algo? Claro, claro que sí. Creo que nosotros hemos estado hablando el problema de la religión en base a los rituales cristianos y a las creencias cristianas, ¿no? Debemos saber que hay religiones que son teístas y hay religiones que no son teístas. Por ejemplo, el budismo es una religión no teísta, ellos no creen en Dios. Ellos es una filosofía llena de prácticas y rituales espirituales. Y yo creo que hay un peligro muy grande el no conocer ciertas prácticas. Por ejemplo, el yoga, ¿no? El yoga es una práctica, es parte de una religión. Y hoy día nosotros no la conocemos y la mayor parte de gente piensa que son especie de ejercicios que te van a ayudar el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el yoga es parte de una religión, ¿no? El libro La historia del yoga te va a decir que cada posición del yoga está hecha para llamar un espíritu. Y eso es parte de una religión y eso es un peligro, porque la gente que no conoce practica el yoga.
He visto hermanos de la iglesia adventista que practican el yoga, ¿no? Los que siguen la filosofía de Confucio, los asiáticos, ¿no? Dicen que las artes marciales no se pueden separar del espíritu, o sea, ¿cómo se dice? De la filosofía budista, ¿no? No puedes separar las artes marciales de la filosofía budista. ¿Por qué? Porque la filosofía neta del arte marcial es hacer de ti alguien superior, ¿no? Y esos también son peligros, Y como cristianos nosotros debemos saberlo. Lo que son yoga, artes marciales, todas esas artes místicas, que a veces nosotros las aceptamos como pensando que son buenas, sanas, ¿no? Y sobre todo porque ahora está tanto de moda eso que ahí está el baby yoga, ¿no? Sí, baby yoga, y hay libros que baby yoga, el yoga para las madres que están en embarazos, los artes marciales que se les enseña a los niños, esos también son peligros, ¿no? Y que llegan a un fanatismo inconsciente, ¿no? Porque nosotros a veces nos volvemos adeptos y sin saberlo. Solamente eso. Bueno, Tito, un muy buen aporte. Y para concluir, pues, solo quería decirles que debemos identificar, en base a las escrituras, como lo mencioné en un principio, por sus frutos los conoceréis. Recordemos que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, obviamente que va a dar malos frutos. Cuidémonos a quién estamos sirviendo, del lado de quién estamos. Pues vamos a terminar con una oración. Vamos a orar allí donde estamos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad que nos diste de haber estudiado tu palabra. Permite que podamos poner en práctica lo aprendido, podamos identificar aquellas características de una religión verdadera que está basada únicamente en ti. Permite, Señor, que aquellos elementos de la cultura que se están adentrando a la religión puedan ser exterminados, puedan ser eliminados completamente de nuestras mentes y que únicamente podamos adorarte. Por favor, Señor, acompáñanos en esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén.